De Judas, todos creen saber que fue el apóstol que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, lo entregó con un beso y más tarde se quitó la vida. ¿Quién fue Judas en verdad? ¿Estuvo predestinado para traicionar a su maestro? ¿Por qué motivo lo traicionó? ¿Por qué le pagaron exactamente 30 monedas de plata? ¿Qué fue del campo que se compró con aquellas monedas? ¿Cómo murió Judas en verdad? ¿Fue Judas un traidor o un instrumento de Dios necesario para desencadenar el proceso de la pasión, muerte y resurrección del Señor? Conoce las respuestas a todas estas preguntas en el nuevo libro de tu servidor, Mauricio Pérez, titulado Judas, traidor o instrumento de Dios. Disponible en Kindle y edición impresa. Judas, traidor o instrumento de Dios. Adquiérelo en Amazon o en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre al nacer. Semillas para la vida. Especiales de Semana Santa. Ya huele a incienso y velas. La verdad es que, desde que era niño, siempre anhelo la llegada de la Semana Santa. No sé, siempre ha tenido una fascinación particular. El recuerdo más antiguo que tengo de mi participación en una Semana Santa se remonta a cuando tenía solamente 4 años. Todavía recuerdo perfectamente la parroquia donde fuimos aquella vez, las diferentes iglesias que visitamos posteriormente en Jueves Santo. Siempre mi familia celebró la Semana Santa de una manera reverente, piadosa. Acudíamos a todos los oficios. Y fue hasta que tenía 10 años cuando por primera vez participé del oficio divino, la liturgia de las horas, y quedé totalmente fascinado para siempre. Desde esa vez me encantaba rezar el oficio divino y en cuanto pude conseguir un breviario, ya siendo mayor, ya teniendo mis ahorros para poder comprarlo, lo compré para rezarlo yo solo. Y fue también cuando tenía 10 años, la primera vez en que participé de una vigilia pascual. Era yo el hermano mayor, tenía solamente 10 años, y como sabes la vigilia pascual es una misa larga, es una misa que se celebra muy tarde en la noche, y seguramente por nuestra corta edad nuestros papás no nos llevaban anteriormente a esa misa. Pero la primera vez que asistí, que tenía 10 años, fue para mí la cosa más sublime que hubiera presenciado hasta ese momento. Recuerdo que la iglesia estaba tan atestada que no había manera ni siquiera de recargarse en alguna de las paredes laterales porque no había espacio. Todas las bancas estaban llenas y todas las paredes estaban llenas. Incluso había grupos de gente en medio de los pasillos. Y mi papá se las ingenió para colarse junto con mi hermana y conmigo arriba al coro, de tal manera que desde el coro presenciamos toda la celebración y para mí fue algo fascinante desde el momento en que las luces estaban apagadas. Entró el padre cargando el cirio pascual, toda la gente encendió su vela, todas las lecturas que hablaban de toda la historia de la salvación, el sacerdote rociando agua bendita a la gente. Recuerdo que bajé y me escabullí entre la gente para que me cayera el agua bendita y después regresé nuevamente arriba al coro. Y de esta manera, año tras año, anhelo la llegada de la Semana Santa. Para mí es definitivamente el tiempo más especial en todo el año. Probablemente tú compartes este sentimiento, probablemente no, es cuestión de cada quien. Hoy quiero compartir contigo las peores experiencias que me ha tocado vivir en una Semana Santa. Las quiero compartir contigo no con ánimo de criticar a nadie, es más, ni siquiera daré nombres ni lugares, pero quiero hacerlo para que tomemos conciencia. Por un lado, para que si en tu parroquia todo se celebra como la iglesia manda, como debe ser, y realmente no tendría que ser de otra forma, pero tristemente no sucede siempre, dale gracias a Dios porque no sabes lo bendecido que eres. Es una realidad de la que yo pude ser consciente hasta que salí de mi país y llegué a radicar a los Estados Unidos. Y fue entonces cuando comprendí que las cosas no siempre se hacen bien y que es una gran bendición pertenecer a una parroquia donde sí suceden las cosas. Entonces te contaré estas anécdotas por un lado para que valores lo que tienes y por otro para que si tú tienes la desventura de pertenecer a una parroquia donde las cosas se hacen totalmente mal, hagas algo, hables con tu párroco, te animes a propiciar algún cambio. Y también para los sacerdotes y los animadores litúrgicos que hacen el favor de escuchar estas emisiones, para que sean conscientes de que lo que se hace en la liturgia
hablando específicamente en este caso de la Semana Santa, definitivamente repercute en el alma de los fieles, tanto para bien como para mal. Fíjate que la primera vez que participé de una Semana Santa acá en los Estados Unidos, el Jueves Santo, la gente no paró de reír en la misa de la Cena del Señor. Y la gente no paró de reír porque el sacerdote, que dijo la homilía de Jueves Santo, no paró de contar chistes. Le encontró el sentido humorístico al hecho de que Jesús le tuviera que lavar los pies a los apóstoles, y de ahí arrancó disparando chistes a diestra y siniestra, y la gente desde sus bancas muerta de la risa, como si no fuera el inicio de la pasión del Señor. Busqué otra parroquia entonces para el año siguiente, y me tocó que en la misa de la Cena del Señor en Jueves Santo, el párroco no tuvo reparo en ponerle apodos en público a un sacerdote joven que acaba de llegar como vicario, y también a hacer mofa de él durante la misa. Pues al día siguiente, en la liturgia de la Pasión del Señor, cuando celebramos la muerte de Cristo en la cruz, entra el sacerdote con el vicario, se postran en el suelo como debe ser, precisamente postrándose ante el Cristo que se está muriendo por nosotros en una cruz, y cuando se ponen de pie, entonces el vicario se venga del párroco poniéndole apodos y contando chistes, y la gente tan campante muerta de la risa, segundos después de que se postró el sacerdote ante el Cristo que se muere en la cruz. Busqué entonces otra parroquia para el año siguiente, y en esta ocasión, en el Viernes Santo, en la liturgia de la Pasión del Señor, no se leyó el Evangelio. Algunos adolescentes hicieron una representación teatral de la Pasión de Cristo, totalmente mal puesta, teatralmente verdaderamente criticable, y no es que esté yo con ánimo de criticar, estoy siendo honesto, y posteriormente se hizo la veneración de la cruz, se distribuyó la comunión y ahí quedó la cosa. Ni siquiera se siguió el ritual para nada. Y el oficio estaba anunciado como la liturgia de la Pasión del Señor. Busqué entonces otra iglesia. En la solemne vigilia pascual, 7 lecturas que nos hablan de toda la historia de la salvación. Solamente se leyeron 3. Y cuando se terminaron las 3 lecturas, el sacerdote dijo: bueno, esta es una misa larga, pero en realidad es una vigilia, no se trata de una misa solemne, sino de una vigilia. Entonces tenemos que estar en un espíritu de estar velando al lado del Señor, tenemos que tomar las cosas con calma, así que vamos a hacer una pausa, los invito a pasar al nártex de la iglesia, donde serviremos algunos refrigerios, y después regresaremos a continuar con nuestra celebración. Me quedé totalmente atónito. Toda la gente salió al nártex. Yo me quedé en la oscuridad porque todavía no encendían las luces, me quedé en la oscuridad del templo tratando de orar, al menos, pero fue imposible porque toda la gente desde el nártex, muerta de risa en una gran charla social, bebiendo refresco, tomando café, galletas y los refrigerios que sirvieron, después todos entraron tan campantes y continuaron la celebración. Busqué entonces otra parroquia para el siguiente año, y me tocó lo peor que he visto en toda mi vida. El sacerdote encendió el cirio pascual en el atrio, y cuando entró en procesión no se entonó el pregón pascual. Se entonó una especie de música nativa de los indios de esta región. Bueno, no digo más porque no quiero echar de cabeza a nadie, pero era una música nativa tocada con instrumentos aborígenes, y cuando el sacerdote llegó al altar no entonó el pregón pascual. Cargando el cirio, bailó con él una especie de danza indígena y apuntó a los 4 puntos cardinales, y ese fue su rito del fuego nuevo. Comenzó la primera lectura que habla de la creación, el coro tocaba efectos especiales con sus instrumentos que simulaban el soplo del espíritu que aleteaba sobre las aguas. Llegó entonces el primer salmo. Detrás de la salmista, 2 bailarinas de ballet, echando maromas y bailando en pleno altar. Vino la segunda lectura, nuevamente con música y efectos de fondo, seguida por su salmo, acompañado nuevamente de las bailarinas con sus leotardos, echando maromas en pleno altar. En ese momento abandoné la iglesia y lo primero que hice fue leer el letrero para cerciorarme que efectivamente era una parroquia católica, y para mi gran decepción, lo era. Te aseguro que de camino a casa lloré. Lloré de la tristeza, de la decepción y del miedo de que después de tantos intentos no encontrara yo donde se pudiera celebrar dignamente la celebración más importante de nuestra fe a nivel litúrgico, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias a Dios al año siguiente corrí con mejor suerte. Pero como ves, la Semana Santa suele ser pisoteada muchas veces por muchas personas que hacen de esto un espectáculo, que hacen una celebración a su antojo, que hacen las cosas a su capricho. Ahí tienes, por ejemplo, estos vivales que en la misa vespertina de la Cena del Señor, el lavatorio no lo hacen con corrección, ponen cubetas de agua y toallas para que la gente se forme como si fuera a recibir la comunión, pero para que le laven los pies a cada uno, o bien van pasando una cubeta con agua y una toalla de banca en banca para que el que le tocó sentarse en el pasillo le lave los pies al que se sentó al lado, y así sucesivamente. China libre, cada quien haga lo que le venga en gana, porque dicen, es que lo que importa es lo esencial. ¿Y qué es entonces lo esencial? Es por eso que te digo que si en tu parroquia las cosas siempre se han hecho bien, no las des por sentado. Ante todo, dale gracias a Dios por la gran bendición que te concede al concederte una Semana Santa que se celebra en plenitud. Y si tú eres artífice de cosas similares a las que acabo de explicar, por favor, es la misa del Señor. No hagas de ella lo que a ti se te antoje. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Jesús.